Amén. Así que siempre glorifiquemos, siempre exaltemos al Señor, porque Él, hermanos, hace maravillas cada día en nuestras vidas. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Libro de Segunda de Reyes, capítulo número 5. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Los que tienen Biblia compartan con los que no tienen, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Recuérdense, hermanos, de que el libro de Reyes tiene primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Así que asegúrese que usted esté en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Ya verificó bien, porque si no, yo voy a estar leyendo una cosa y usted va a estar leyendo otra, y vamos a ir mal. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Está seguro? Gloria a Dios. Vamos a leerlo del verso primero en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alto estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar una vez más ante tu presencia. En esta hora, maravilloso Dios, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, háblanos, instrúyenos. Que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Te pido, maravilloso Dios, que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Toma el control de nuestros corazones, de nuestras mentes, Padre de la gloria. Y en esta hora reprendemos toda influencia diabólica. Todo lo que quiere impedir, Señor, el fluir de tu palabra, Señor, sobre este lugar, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú uses mi vida, Padre de la gloria, para poder predicar tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.
a quien les da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Y antes que iniciemos, hermanos, lo que es la meditación de la palabra del Señor, asegúrense, hermanos, de que su teléfono tenga el volumen bajo para que no seamos interrumpidos y vayamos hermanos, a perder la bendición que tiene, hermanos, la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Ya se aseguró que está todo bien? ¿Ya usted está completamente seguro? Porque cuando suene y estemos en la predicación, nos va a interrumpir. Amén. Así que tratemos la manera de que no nos interrumpa y también de no interrumpir a nuestro hermano que viene con el deseo de escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Venimos todos con ese deseo? Todos venimos, hermanos, con ese deseo de que Dios hable en nuestras vidas y de que a través de la palabra del Señor nosotros aprendamos de cómo es, hermanos, que Dios quiere obrar en nuestras vidas. En esta mañana quiero hablar con respecto a cómo Dios opera en la vida del ser humano. Aquí, hermanos, en este capítulo número 5 de Segunda de Reyes, podemos nosotros ver esta historia que nos da, hermanos, una gran enseñanza. Pero también, hermanos, podemos ver que acá, hermanos, relata dos milagros maravillosos. Y el número uno es que Dios, hermanos, sana a un leproso. Y este leproso es Naamán. Pero también vemos cómo se produjo el milagro. Cómo es que, hermanos, Dios obró para que este hombre pudiera tener la sanidad. Y fue, hermanos, utilizando a una joven que fue llevada en la esclavitud y llevó el mensaje de que en Israel había un Dios poderoso. Que el Dios de Israel todo lo podía. Entonces yo pienso que aquí tiene que ver mucho, hermanos, con la labor y el mensaje que nosotros deberíamos de llevar allá afuera, hermanos, a la gente, haciéndole saber que el Dios de la gloria tiene el poder para manifestarse sobre cualquier situación y sobre cualquier vida. Amén. Eso es lo que el mandato de Dios. Ahora también, hermanos, se relata aquí otro punto de vista, hermanos, que no leímos el capítulo completo. Pero si hubiésemos leído el capítulo completo, nos podemos dar cuenta, hermanos, en que este capítulo número 5 de Segunda de Reyes tiene una similitud con el milagro que Dios hizo a través de nuestras vidas para darnos la salvación. Amén. Ya que, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 4, verso 27 dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, que en ese tiempo habían muchos leprosos en Israel. Pero no hubo una operación de milagros de leprosos en Israel, sino que el poder de Dios se manifestó en un extranjero, se manifestó, hermanos, en un sirio, que no era parte del pueblo de Israel, sino que era un enemigo de Israel. Entonces, si nosotros ponemos en análisis quiénes éramos nosotros, cuando la palabra del Señor dice que Cristo Jesús a los suyos vino. Cristo Jesús vino a salvar a su pueblo escogido. Pero como hubo un rechazo del pueblo de Dios por el orgullo, por la petulancia que había en ellos, entonces al ellos rechazar a Cristo Jesús, el Dios de la gloria se manifiesta en una forma sobrenatural y nos otorga la salvación en su gran misericordia. Entonces aquí tenemos que ver nosotros la similitud que tiene el que, hermanos, el que no se haya hecho un milagro de lepra
en el pueblo de Israel en los tiempos de Eliseo, pero sí lo hubo en otro hombre. Entonces, y también si leemos más adelante, podemos nosotros notar que entra otro personaje que es, hermanos, Jesse, el servidor de Eliseo, la cual viene a representar también, hermanos, a la vida de los judíos, de cuales, hermanos, por razones, hermanos, de querer obtener algo que no era suyo, algo que no le pertenecía, terminó perdiendo lo que, hermanos, no debió haber hecho. Cometió un error que no lo debió haber cometido. Entonces, ahí podemos nosotros ver, hermanos, cómo Dios obra a través. Pero en sí, hermanos, yo no quiero meterme, hermanos, en lo que es en este milagro. Si podemos nosotros notar aquí en Segunda de Reyes, relata que había un hombre que se llamaba Naamán. Era un general del ejército. Era un hombre poderoso, un hombre, hermanos, que tenía autoridad, hermanos, en el ejército sirio. Pero tenía un problema grave. Y ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos un pero. Cada ser humano tiene un pero. Todo puede ir bien, pero hay un pero. Todo, hermanos, podemos planear todo, pero hay un pero. Y por ese pero, es, hermanos, el que nosotros tenemos que clamarle a Dios que Él obre. Entonces este hombre, siendo poderoso, teniendo autoridad, prácticamente, si nosotros analizamos la vida de este Naamán, que era un general del ejército, hermanos, puede ser de que hoy en día también, hermanos, podría ser, hermanos, un gobernante, podría ser una persona muy influyente, hermanos, en una nación, pero, hermanos, tenía un problema, la cual, hermanos, teniendo todo el dinero, teniendo toda la posibilidad para poder, hermanos, tal vez comprar medicinas y buscar la sanidad, la lepra no era una enfermedad que se podía sanar, a menos, hermanos, que Dios pudiera, hermanos, hacer el milagro maravilloso sobre esa vida. Entonces aquí nos podemos notar nosotros de que no importa el rango, pero siempre, hermanos, hay algo que viene, hermanos, a causar prácticamente se puede decir como una maldición en la vida del hombre. Tanto en este hombre, que es, hermanos, la lepra, la podemos comparar hoy en día en el ser humano como, hermanos, el pecado de estar lejos de Dios. Viene siendo algo, hermanos, que nos viene a traer al ser humano a la condenación. Pero si Dios obra de una forma sobrenatural, hermanos, claro que Dios va a glorificarse, pero es una obra que el Señor la puede hacer. Entonces, este hombre, siendo un hombre poderoso, no, hermanos, no tenía, hermanos, la libertad de que debería de tener porque era leproso. Entonces, si nosotros analizáramos las consecuencias que tiene una vida que es leproso, lo que causa esa enfermedad, hermanos, es algo, hermanos, de que lo trae al aislamiento al ser humano. Entonces, este hombre, siendo un general, pero tenía un grave problema. Pero vemos cómo Dios dice, hermanos, de que estos sirios, en el versículo número 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habiendo llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Amén. Imagínense, aquí nosotros vemos también la acción de esta joven. Imagínense que esta joven, en las condiciones que fue llevada, fue apresada,
fue llevada en contra de su voluntad a una nación, no para, hermanos, para que ella pudiera superarse, sino para esclavizarla en servidumbre. Pero si nosotros vemos que esta mujer, esta joven, cuando fue llevada, tenía el conocimiento del Dios de la gloria y tenía el temor de Dios. Entonces, cuando hay el temor de Dios, uno, hermanos, va a querer, hermanos, buscar que las demás vidas puedan ser bendecidas. Imagínense que esta mujer se pudo haber llenado de odio y haber pensado, pero este hombre está leproso. Bueno, este hombre, yo sé cómo, hay como usted puede tener la respuesta para poder ayudar a alguien, pero dice, no lo voy a ayudar, que se lo lleven a fregar. Pero porque hay hermanos, hay algo en nosotros de la cual, hermanos, deja mucho de qué desear. Porque no, hermanos, no estamos actuando como realmente actúan los hijos de Dios. Esta mujer conocía al Dios de la gloria, vivía conforme a la voluntad de Dios. Entonces esta mujer no le importó de que ella, hermanos, haya sido llevado en las formas que la llevaron a esa tierra, sino que ella, hermanos, pensó y dijo, este hombre está sufriendo, este hombre tiene un gran problema, tiene un grave problema, pero hay una solución. Son dos puntos aquí en esta mujer. Se ve el carácter de ella, el sometimiento de ella hacia Dios, y el otro punto sería de que, hermanos, su intención era poner el nombre de Dios en alto y hacerle ver a la gente que el Dios de la gloria, el Dios que ellos tienen en Israel, es un Dios poderoso. Porque ahora, el rey de Siria tenía profetas junto a él. ¿Por qué no lo sanaba? Porque el Dios de ellos no tenía el poder para poder sanar lepra. El Dios que Israel tenía, sí tenía el poder, y esta joven lo sabía. Entonces ella, hermanos, en su temor a Dios y en su amor a Dios, hermanos, ella cumplió la labor. Eso es como lo que dice, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo número 8, verso 4, que dice que los que fueron esparcidos iban y llevaban el mensaje del evangelio del Señor. Entonces, asimismo, ella, hermanos, fue llevada en una condición a ese lugar, fue llevada, hermanos, en contra de su voluntad, pero ella, hermanos, iba y llevó el mensaje de que había el Dios de la gloria. Nosotros venimos acá a la iglesia y nunca le decimos a alguien, mira, ven a la iglesia, que allá está el Dios de la gloria. Si te confías en Él, si le clamas a Él, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero entonces, realmente esta muchacha cumplió una gran labor, que era, hermanos, llevar el mensaje de que había Dios en Israel. Y no le importó. Lo único que ella quería era hacer el bien. Y eso, hermanos, debería de caracterizarnos a nosotros. De buscar el que Dios bendiga a las demás vidas. De que las gentes, hermanos, si nosotros conocemos que Cristo salva, ¿por qué no le vamos a predicar a un alma y decirle que busque del Señor porque Él lo puede salvar? Que busque del Señor porque Él lo puede rescatar. Acuérdense que hay un solo camino, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y los únicos que llegan a los pies de Cristo es los que van a ver la gloria del Señor. Pero tenemos una gran labor. Ahora, el otro aspecto que quisiera que analizáramos es, hermanos, con referente a este mismo Naamán, de que prácticamente, como él era un hombre poderoso, como era un hombre que tenía mucha autoridad, él creyó que la autoridad que él ejercía le iba a servir para él, hermanos, poder recibir un recibimiento más, hermanos, más favorable, de una manera distinta. Él se esperaba, hermanos, de que
las cosas sucedieran como al punto de vista de Él. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos el problema, de que nosotros le queremos decir a Dios cómo Él obra en nuestras vidas y que Dios haga lo que nosotros queremos. Cuando Dios, hermanos, Él va a obrar conforme a la humildad y conforme a la sencillez de nuestro corazón, porque Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones. Y muchas veces nosotros queremos que Dios obre, pero no hay, hermanos, una humillación, no hay una doblegación, no nos queremos someter, hermanos, al mandato de Dios. Cuando Naamán fue, hermanos, rechazado por el rey, llegó a los oídos de Eliseo. Entonces Eliseo entendió lo que estaba sucediendo. El rey de Siria puede ser que cometió un error. ¿Y cuál fue el error del rey de Siria? Que le mandó a pedir el milagro a la persona equivocada. ¿Cuánto tiempo usted tiene de clamarle a Dios? ¿O cuánto tiempo usted tiene pidiendo por un milagro? ¿Será que le está pidiendo a la persona adecuada? ¿Será que está obrando usted en la forma adecuada? Entonces, este hombre, oigan, dice que agarró y le envió cartas al rey de Israel pidiéndole por Naamán que lo sanara de su lepra. Pero yéndonos un poquito más, para que, analizando un poquito más, aquí sucede una situación que puede haber sido un error del rey de Siria. ¿Por qué razones? Porque en Siria el rey tenía a los profetas al mando de él. Los profetas estaban en el palacio con el rey. Entonces, él pensó que en Israel se trabajaba de la misma manera. Es como nosotros. Queremos que Dios trabaje a nuestra manera, pero nosotros no sabemos el plan de Dios. Que nosotros ponemos, pero Dios dispone. Nosotros podemos decir que sí, pero si Dios dice que no. Entonces, en las dos naciones había un sistema diferente. Porque el rey, cuando tenía ahí a los sacerdotes, tenía ahí, hermanos, a los profetas, y él les daba órdenes, era el jefe de ellos. Él decía: mira, haz esto, mira, haz aquello, mira, haz esto, ve a los sacerdotes, ve a hacerle oraciones allá a los Baales, y hermanos, y hacían lo que ellos querían, porque ellos eran los reyes. Pero entonces él se imaginó que él, enviándole la carta al rey, el rey le iba a decir al profeta Eliseo: sáname a este hombre. Así. Eso es lo que él creyó, pienso yo. Según nosotros podemos analizar esto. De que, hermanos, este hombre creyó que el rey de Israel tenía al profeta ahí para cumplir sus deseos. Cuando, hermanos, en Israel el rey no tenía ningún poder sobre el profeta, porque el profeta era un hombre de Dios y solo le servía a Dios y no a los hombres. Amén. Era distinto. Entonces no sucedió. Entonces lo que terminó causando es el enojo del rey, porque dice: ¿acaso soy yo Dios que puedo dar la vida y puedo quitarla? Y dice que se rasgó los vestidos. Pero entonces ahí surge el profeta de Dios y le dice: envíamelo a mí, que van a saber que hay Dios y que hay profeta de Dios en Israel. Entonces aquí es donde llegamos, donde Naamán llega con unos pensamientos, y él llega pensando en que el profeta Eliseo lo va a recibir. Le va a decir: pase, general, siéntese, le voy a lavar los pies.
siéntese, le voy a dar cafecito. Es como nosotros, ¿verdad? Mucha gente viene a la iglesia con el pie cruzado y sáname, Señor, y no se quiere ni siquiera poner de rodillas. Nunca el Señor va a orar de esa manera, porque queremos venir al Señor como queriéndole dar órdenes a Dios, cuando deberíamos de llegar humillados y doblegados, pidiéndole al Señor que obre sobre nuestras vidas. Porque el Señor al humilde lo ve de cerca, pero al altivo el Señor lo ve de lejos. Y él conocía la vida de este Naamán, que era petulante, que era orgulloso, que era creído, y para el Señor obrar en una vida así, el Señor lo tenía que rebajar a humillación, y tenía que humillar, y tenía que reconocer que su categoría, el poder, la autoridad que él podía ejercer, hermanos, en otro lado, no le servía, sino que ante el Dios de la gloria, para ver el milagro, hay que humillarse y hay que clamarle al Señor y reconocer que Él es el único Dios de la gloria. Entonces viene este hombre y viene acá en el versículo 10 y dice: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces eso no le pareció, porque imagínense, un general del ejército, y el profeta ni siquiera sale a recibirlo, sino que manda un mensajero y le dice: dile a este que se meta 7 veces en el Jordán y ya va a estar limpio. Eso es como nosotros. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Arrepentidos y seremos perdonados. Dice: si creereis, podemos ser salvos. Hechos capítulo 16, verso 31. Si creemos, podemos ser salvos. Es como que le dijeron al: sumérgete y serás limpio. Nosotros creemos en Dios, depositamos nuestra confianza en Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos perdona. Pero sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no veremos la gloria del Señor. Entonces aquí podemos ver que dice el verso 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, enviará él, invocará él el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él se imaginaba cómo el hombre de Dios iba a orar. Eso es como yo le digo, que nosotros queremos decirle a Dios cómo. Él, hermanos, tiene que orar en nosotros. Y venimos, hermanos, venimos a 2 cultos y: Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, y Señor, límpiame, sáname, y hermanos, y ya, como que tendría que ser así, de esa manera. No. Dios obra de una manera distinta. Primero el Señor nos hace que nos dobleguemos. Primero tiene que haber un doblegamiento del orgullo para que el Señor obre en su vida. ¿Ya usted está entendiendo por qué el Señor no obra en su vida? Porque en una vida, hermanos, petulante, en una vida orgullosa, en una vida que, hermanos, quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas, el Señor nunca va a orar. El Señor nunca se va a manifestar. Pero aquellos, hermanos, que se doblegan ante el Señor, aquellos que se humillan ante el Señor se glorifica en él. Amén. Este hombre necesitaba, hermanos, rebajarse. Pero ¿saben qué era lo bueno de este hombre? Que tenía grandes amigos, que tenía grandes siervos. Y hermanos, qué lindo es, no le digo yo que tengamos amigos que cuando estamos en dificultades nos levanten, sino, hermanos, que nosotros seamos de esos amigos. Que nosotros, hermanos, vayamos y saber que tenemos un Cristo Salvador
y callarlo y no decirle a nadie, sabiendo que si esa alma si esa alma, hermanos, se muere, va a ir al infierno. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero en sí, hermanos, aquí podemos nosotros notar de que estos amigos, en el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Imagínense, entonces este hombre, su pensamiento era, hermanos, de que las cosas sucedieran de la forma que él deseaba que sucedieran. Cuando, hermanos, acuérdense que nosotros somos un barro. Y el Señor lo compara, hermanos, como el alfarero. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. El Señor nos hace con nosotros como Él quiere. Porque Él es el dador de la vida. No le podemos decir a nosotros, a Dios, ¿por qué me hiciste así? O mucha gente dice, ¿por qué yo no nací en una familia rica? Por alguna razón nacimos de donde nacimos, pero le tenemos que dar gloria a Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, por razones, hermanos, de que no aprendemos a escuchar la voz de Dios. No aprendemos a escuchar que Dios es maravilloso y que Dios quiere obrar sobre nuestra vida. Pero a la manera de Dios, no a la manera de cada uno de nosotros. Entonces estos amigos vinieron y le dijeron, oye rey, oye patrón, no rey porque él no era el rey, pero era, hermanos, él era el patrón de ellos, ellos eran criados de él. Y le dice, pero Señor, solo lo que este hombre te está pidiendo es que te sumergas. Y él dice, no, pero si en mi país hay mejores aguas que estas, y estas son aguas sucias, pues ahí es donde el Señor quiere que se sumerja. Porque es la voluntad de Dios. Entonces hermanos, para ver el milagro de Dios, el profeta Eliseo le dio, hermanos, claramente las instrucciones de lo que tenía que hacer. Y era, hermanos, que él tenía que hacer exactamente lo que le estaban pidiendo para él, hermanos, ver. Claro que él podía tener mejores aguas en su país, pero esas aguas solo lo podían sanar y quitarle lo sucio del cuerpo. Pero al uno ir a donde Dios nos envía, es donde Dios obra. Porque el Señor, a través del profeta, le mandó a decir, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le dio órdenes. 7 veces le dijo, en el Jordán, no en otro río. Porque el milagro va a ocurrir donde Dios dice, donde Dios quiere, no donde nosotros queramos, no donde nosotros deseamos que sea el milagro, sino es donde Dios lo manda. Es donde Dios desea, hermanos, obrar en nosotros. Entonces vienen estos amigos y le dicen, mira, es tan fácil. Lo único que tienes que hacer es humillarte. Ir. Pero dice, ¿cómo me voy a meter en esas aguas tan sucias? Solo métete. Ya me imagino ese hombre, empezó, hermanos, y llegó al río. Y tapándose la nariz, porque imagínense. Y él apestaba más. Porque un leproso, dice que era el olor que un leproso suelta en ese tiempo, hermanos,
cuando un leproso estaba ya lleno de lepra, hermanos, dice que soltaba un olor horrible. Dice que los dedos se le empezaban a deshacer. Hermanos, prácticamente los destruía corporalmente. Y este hombre estaba, hermanos, a punto de la destrucción. Tenía, hermanos, lepra, hermanos, que lo iba a llevar a la muerte. Pero lamentablemente su orgullo estaba alto, que no le permitía ver la gloria de Dios. Amén. Y muchos hoy en día están así. Están al borde de la muerte. Están perdidos. Están, hermanos, sin ninguna esperanza. Pero rechazan al Señor. Y lo único que tienen que hacer es humillarse ante el Señor, doblegarse ante el Señor y decirle al Señor: Señor, aquí estoy y yo quiero que tú obres, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. Señor, estoy aquí clamándote, pidiéndote que tú te glorifiques. Entonces el Señor ahí es donde va a obrar en su pueblo y va a obrar en sus vidas. Pero mientras pensemos altivamente, no veremos la gloria. Nunca piense usted que Dios se va a glorificar mientras su actitud esté por alto. Porque hay que humillarse. ¿Y cuál era la humillación de este hombre? Meterse en el río Jordán 7 veces. Entonces, dice, después del consejo de los amigos, dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oigan el milagro que sucedió. ¿Sucedió el milagro o no sucedió? Al él meterse en el agua como se le había ordenado, dice que la lepra se desapareció y su piel quedó como piel de un niño. Porque eso es el milagro que Dios hace cuando nosotros, hermanos, venimos atropellados, venimos golpeados, venimos, hermanos, con una vida desordenada, hermanos, y dice que venimos a ser en Cristo Jesús, a nacer como niños. Amén. Porque el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Nuestras culpas. Amén. Pero yo les digo una cosa, hermanos. Si usted quiere ver la gloria de Dios, es necesario que ese orgullo sea arrancado en nosotros. Amén. Que aquel yo lo puedo sea quitado y venir ante el Señor. Y venir, hermanos, y decirle al Señor: Señor, solo tú eres el Dios de la gloria. Humillarnos ante el Señor y veremos la gloria. Amén. Veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero tiene que haber humillación ante el Señor. Amén. Y oramos al Señor. Amén. Pongámonos de pie. Esta historia es una historia maravillosísima, de cual, hermano, nos enseña, hermanos, de que la obediencia a Dios, el obedecimiento a su llamado, el obedecimiento a su palabra, es la que va a traer la bendición a nuestras vidas. Pero mientras nosotros queramos que las cosas sean como nosotros deseamos, nunca vamos a ver la gloria del Señor. Orémosle al Señor, digamos: Padre.